Estamos de vuelta en Crece desde el Pie en este aniversario de la Guerra de Malvinas. Recién estábamos reflexionando sobre la importancia que tienen los aniversarios para recordar situaciones de la historia nacional, y también dijimos que este es realmente una encrucijada de la historia por lo que implicó Malvinas, por lo que el gobierno que estaba en ese momento, por las consecuencias que hubiese tenido una hipotética victoria argentina o una negociación pactada favorable para el gobierno. Entonces dijimos que es una verdadera encrucijada. Estamos en línea con la doctora Laura Ganganelli, que es abogada, especialista en relaciones internacionales, docente e investigadora de la Universidad de La Plata, y que además tiene funciones en la Cancillería Argentina. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto poder hablar con ustedes en este día para recordar a nuestros héroes de Malvinas. Sí, recién estábamos hablando justamente de la importancia. Mi nombre es Pablo Oribe, por las dudas no me presenté, y estamos hablando de la importancia de los aniversarios, y que sería bueno también recordar cómo volvieron estos héroes que se les dice hoy cuando fueron escondidos porque eran Ujú, tildados de perdedores. Entonces, esos exactamente. momentos de la historia también es bueno recordar, no solo los momentos de heroísmo de un pueblo, sino también los momentos de flaqueza, si se quiere, Sí, porque eso nos puede enseñar mucho más en el futuro. por supuesto, es siempre importante saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Un poco este día nos hace reflexionar acerca de lo que pasó en el tema Malvinas y que justamente yo te estaba escuchando de que sos uruguayo, pero esta causa Malvinas no creo que sea una causa o bandería de política de Estado de Argentina solamente, sino que lo bueno de estas políticas actuales es que hoy es una bandera concreta de Latinoamérica toda. No hay que olvidar que cuando ocurrió el momento de la ocupación en 1833 por parte del gobierno de Gran Bretaña, Malvinas constituía y lo constituye hoy en día un lugar estratégico en base de geopolítica militar, Claro. en el cual no solamente sola es por los recursos naturales, sino justamente porque en aquel entonces no existía el Canal de Panamá y para los Ujú. piratas ingleses era fundamental asegurar la libre navegación entre el Pacífico y el Atlántico. Sin duda, sin duda. Siempre estaba en los puntos estratégicos Gran Bretaña presente, ¿no? Y para una potencia Exactamente. marítima como era Gran Bretaña era clave estas islas, por lo que tú acabas de explicar muy bien. Laura, para hablar bien de los argumentos que grisme el gobierno, el imperial gobierno Sí. británico, habla de la importancia del principio de autodeterminación de los pueblos que está sancionado en las Naciones Exacto. Unidas. ¿Nos puedes explicar bien en qué se basa esta defensa que hace Gran Bretaña del mismo? Sí, por supuesto. Es en realidad lo que hacen el Foreign Office británico, es decir, la Cancillería británica, es tratar de explicar argumentos muy endebles, porque ellos lo que constituyen es un hecho colonial, un enclave colonial. Claro. Por lo tanto, primero se basan en los hechos y luego tratan de buscar en el derecho internacional un poco de luz para tratar de legitimar algo que claramente es arbitrario. Ellos justamente toman el principio de autodeterminación de los pueblos para poder legitimar esta ocupación arbitraria en las islas, tanto en Malvinas como en las Georgias y Sandwich del Sur, pero claramente ya todos los foros internacionales, organizaciones internacionales importantes como las Naciones Unidas, Exacto. la Organización de Estados Americanos, Grupo Río, UNASUR, ya han dicho claramente que este principio es inviable en el caso Malvinas, porque el principio de autodeterminación de los pueblos fue consagrado en la década de los 60 por parte de Naciones Unidas para que justamente erradicar estos enclaves coloniales que había en el mundo cuando el pueblo era antes utilizado como objeto del derecho y no como sujeto. Hoy en día tenemos una realidad totalmente diferente, donde los pueblos son sujetos del derecho internacional, pueden decidir libremente cuál es su forma de gobierno y acceder a ella por el medio que consideren necesario sin injerencias extranjeras, pero en el caso Malvinas, los kelpers no son considerados pueblos. ¿Por qué? Porque justamente los kelpers es una manifestación más de lo que el hecho colonial produjo en ese territorio. Ellos Claro. son una población trasplantada. En No son autóctonos. 1833, exactamente, no es un pueblo originario, por lo tanto no puede ser sujeto
de este derecho de autodeterminación. Claramente salió a respaldar esta resolución de las Naciones Unidas otra resolución más, que es la 2065, Exacto. también sancionada en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde dice que solamente en este conflicto hay dos partes, que es Argentina y Gran Bretaña. Pero bueno, lamentablemente hoy tenemos intelectuales en nuestra política argentina que se dicen ser, se autotildan como intelectuales, que a veces parecieran que escriben para el Foreign Office británico, ¿no? Que un poco se vio en estos últimos meses, que hablaban del derecho a autodeterminación de los kelpers y que ellos deberían decidir cuál es su nacionalidad. Esto Claro. es puramente inviable, y no dicho solamente por parte del gobierno argentino, sino por toda la comunidad internacional. Claro, por las Naciones Unidas. En reiteradas ocasiones tú nombraste, está bien, la resolución 1514 y la apéndice, digamos, que es la resolución 2065, en el cual, si uno los lee, que lo hemos leído acá en Creces del Pie, queda totalmente claro este asunto. Por supuesto. Laura, después, otra cosa. Otro de los argumentos que da es haber ganado la guerra, imagino, también el gobierno británico, ¿no? Sí, pero justamente cuando finalizada la guerra, otra resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas dice que el hecho de la guerra no modifica la cuestión. Esto traducido en palabras criollas, lo que quiere decir que por más que se haya practicado una guerra, un conflicto armado en el territorio, no modifica la naturaleza de la cuestión de que sigue siendo un conflicto de tipo colonial. Entonces, lo que tenemos que abogar es tratar de resolver por vías pacíficas y diplomáticas este conflicto. Las partes que solamente se tienen que sentar a la mesa de diálogo es el gobierno argentino y el gobierno de Gran Bretaña. Los kelpers no tienen injerencia alguna ni poder de decisión, solamente habrá que respetar sus intereses, no así sus deseos. Esto claramente no lo estoy diciendo yo, lo dicen todos los especialistas en la materia de derecho internacional y la comunidad internacional en su conjunto. Es muy importante esto tenerlo en cuenta porque lamentablemente, reitero, muchos tratan de la opinión pública, como aquel momento en la guerra confundían a la población, hoy pareciera también estar confundiéndola en igual sentido, dándole una voz o una especie de voto de confianza a los kelpers para que decían qué es lo que deben hacer. No, esto está claro. Los kelpers son el resultado del hecho colonial, no habrá que respetar sus intereses, pero dejar de lado sus deseos. Bien, eso queda claro. Ahora, tú hablabas un poco recién al comienzo, que yo era uruguayo, que esta era una causa latinoamericana, y sí, sin dudas que lo es. Y además, mucho más, una región que está integrada no puede tolerar un imperialismo en el siglo XXI, es totalmente anacrónico. Recién hablamos de la década de 60, que es cuando se produce la descolonización en el mundo, ¿no? Argelia, India, Vietnam, sobrados casos, ¿no? Pero ha habido un cambio notorio en la política del gobierno argentino llevar ante este diferendo, estos reclamos en los últimos años respecto a la que tuvo en la década del 90. ¿Qué puede obedecer ese cambio en la política de apostar a la región y para darle más legitimidad al reclamo? Mira, lo que obedece fundamentalmente es que claramente tenemos un gobierno orgullosamente argentino y de nuestra identidad latinoamericana. Nosotros en la década de los 90 tuvimos una década, además de nefasta por todo lo que implicó a nivel de macroeconomía, de políticas sociales que fueron escasísimas, tuvimos un gobierno en que aportaba y abogaba lo que era la política de seducción. Esto es decir, facilitarle a través de tendidos de cables, de alimentos, medicamentos, todo tipo de servicios a los kelpers, e incluso regalos. En ese momento se hablaba de los famosos ositos Winnie Pooh que se le hacían llegar a los kelpers, pensando de que de esta manera nosotros facilitándoles todo este tipo de servicios, los kelpers iban a despertarse un día y decir, tengo el deseo de ser argentino. Olvidaban de dónde venían, por eso vuelvo a retomar las palabras del inicio, tenemos que siempre saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. En este caso, los 90 adoptaban por llegarle al corazón de los kelpers y que fueran ellos quienes eligieran que el gobierno argentino debía ser su mayor aliado.
una política que claramente fracasa, no solamente porque ellos privilegiaban el comercio con Inglaterra y veían a su gran socio de la Unión Europea fuerte en ese momento, y hoy, gracias a Dios, seguimos negociando con Inglaterra, seguimos negociando con la Unión Europea, pero somos fuertes nosotros internamente en materia económica y sobre todo con nuestros hermanos y socios en el Mercosur y en el UNASUR. Hoy tenemos, gracias a Dios, con la recientemente creada CELAC, que es otra organización de tipo regional, donde contamos con el apoyo de los países del Caribe de habla inglesa, nuestro reclamo legítimo y soberano sobre las islas. Nuestra política ha cambiado claramente, nunca hemos abandonado nuestro reclamo sobre las islas y ahora estamos abogando porque se sienten a la mesa de diálogo. No solamente eso es lo que estamos pidiendo, que se sienten a dialogar, que fue una ruptura muy clara que se dio con el hecho de que Inglaterra ganó en el conflicto bélico en Malvinas. Ahora lo que buscamos es que se sienten a la mesa de diálogo, no solamente Argentina, sino nuestros socios del Mercosur, nuestros socios en el UNASUR, en la CELAC. Estados Unidos ya también remarcó la importancia de que se establezca un canal de negociación. Está un poco rodeado. Bueno, Laura, mi nombre es Saro, estoy acompañando a Pablo en el programa. Quería hacerte una pregunta, Laura. Viste, desde ese momento en el 82 con el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y después pasaron muchos gobiernos antes del 90. ¿Qué pasaba que no se negociaba? Lo que pasaba fue justamente eso, el gran temor a perder el comercio básicamente con Inglaterra y la incipiente Comunidad Económica Europea, que después fue lo que se termina desarrollando en la Unión Europea hoy en día. Hoy es una realidad totalmente diferente a la de aquel entonces. Era una potencia económica muy pujante, distinta a la realidad que tenemos hoy en día, en el cual la potencia económicamente pujante somos nosotros, América Latina, no ahora sí la Unión Europea. Se abandonó completamente la mesa de diálogo y sobre todo se facilitaron las políticas en pos de que sean ellos quienes establecieran qué era lo que se debía hablar, cómo hablarlo, y abandonaron completamente el reclamo sobre la soberanía. Lamentablemente fue eso lo que pasó, un poder económico por sobre el poder de nosotros reclamar la soberanía en las islas. Bien, Laura, eso nos queda claro y me parece importante rescatar la justeza del reclamo argentino, porque no se pueden tolerar más enclaves coloniales en el siglo XXI, porque hay un principio básico del derecho más que es la integración territorial, ¿no? Que es el que defiende Argentina, y porque hay una región ahora que está apoyando el reclamo argentino. Hay respaldo de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, pero claro, esta es una organización que es asimétrica, que está pensada para el momento de la Guerra Fría, ¿no? Donde Gran Bretaña es un socio permanente, un miembro pleno y siempre va a interponer sus intereses para no hacer cumplir aquellas disposiciones que le afectan, ¿no? Lo dijo muy bien Correa, que tiene una claridad conceptual muy importante. Son más de 30 las declaraciones a favor de Argentina que instan a Gran Bretaña a sentarse a negociar. Y marca la simetría cuando se pregunta qué hubiese pasado si algún país latinoamericano hubiese desoído 30 veces a la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, sí, esto es lamentablemente un resabio de lo que es el poderío en despliegue de fuerza militar. No olvidemos que Inglaterra tiene el tan famoso poder de veto dentro de lo que es el Consejo de Seguridad. Son resabios en cuando el derecho internacional reinaba el poder de la fuerza por sobre la política que tenemos de diplomacia y el principio de igualdad soberana que tenemos consagrado. Estos lamentablemente son resabios y distintos poderes que se fueron pujando y están plasmados hoy en lo que es el Consejo de Seguridad. Claro. Sí, la pregunta tuya es muy buena. ¿Qué hubiese pasado? Y la verdad que hubiésemos tenido una condena a nivel internacional muy fuerte, que pareciera que no la tiene hoy Inglaterra, pero bastante dubitativos están y se encuentran muy acorralados. Hoy justamente estaba leyendo una declaración de Cameron que decía de que
Argentina les estaba vedando el poder de libertad a los kelpers. Están tratando de que nosotros tengamos una condena en el ámbito internacional, que en realidad ya la están sintiendo ellos mismos. Y un poco también están sacando a relucir el tema Malvinas para tratar de poner su basura debajo de la alfombra, claro. ¿no es cierto? Porque están teniendo muchos problemas a nivel doméstico Siempre en Inglaterra, que es un poco la situación que nosotros atravesábamos 30 años atrás cuando se desata el conflicto de Malvinas, ¿no es cierto? Los usos políticos. Exactamente, claro, veníamos de un gobierno militar que trató de salvarse por medio de este conflicto en el cual pagan nuestros hoy conmemorados héroes de Malvinas. Claro, trataron de relegitimarse, y buscar una transición al estilo de la chilena, seguramente, donde les quede asegurada la impunidad, que esto sin duda fue lo que ocurrió, ¿no? Y el modelo chileno fue el que les hubiese gustado llevar adelante. Bueno, Laura, la verdad que ha sido un gusto para el Crece del Pie que nos acompañes y te damos las gracias por haber enriquecido nuestro programa, así que te despedimos hasta la próxima, te vamos a seguir llamando y fue un verdadero placer. Nos vamos a... Muchas gracias a ustedes. Dale, vamos a escuchar, te invito a que te quedes escuchando a Atahualpa Yupanqui, el gran Atahualpa Yupanqui, haciendo La Hermanita Perdida, justamente referencia a las islas. Gracias. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra laya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las 1000 banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Escuchábamos en Creces del Pie al gran Atahualpa Yupanqui haciendo La Hermanita Perdida, tema que no podíamos dejar de pasar en Crece desde el Pie, en un programa que ha sido en su gran parte y mayoría dedicado al tema de las Islas Malvinas y musicalizado siempre con guiños al respecto. Es momento ahora de darle la pelota a Saro. Bueno, hablando de lo que pasaba en ese momento y de los diarios que decían en esos días, tenemos aquí el diario del jueves 10 de mayo de 1982, donde decía que la televisión se había puesto al servicio del Fondo Patriótico. El país todo despierto durante 24 horas, decía la nota, donde el lunes 10 de mayo, el domingo 9 de mayo se había hecho esto desde la televisión pública en ese momento. La nota dice que anoche a las 21 horas culminaron en ATC las 24 horas y media de transmisión continua programadas con el fin de reunir fondos para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Con la conducción permanente de Pinky y Cacho Fontana, el desfile de gran cantidad de figuras pertenecientes a distintos sectores del quehacer nacional y el esfuerzo insomne de todo el personal de la planta, esta emisión inolvidable aglutinó a los argentinos y logró en efectivo una suma superior a los 22.000 millones de pesos en ese momento, que en definitiva luego sabemos que la recaudación que tuvo el Fondo Patriótico alcanzó los 54 millones de dólares.
Y que no llegaron a sus destinatarios, ¿no? Se quedaron por el camino. La idea era que hubo gente que donó departamentos, joyas, dinero, y mucha gente pobre que donó hasta la cadenita de la mamá o de la abuela que tenía como recuerdo, que es mucho más importante por ahí que el que tenía departamentos para regalar. Y gran parte de eso fue robado por los militares. Y ¿no? en realidad todavía hoy no se sabe qué pasó con ese dinero. Pero no llegó, dio cuenta los testimonios de los combatientes dicen No. que se murieron de hambre, que de frío, que no tenían nada. O sea, que ahí no llegaron. Seguramente no llegó nada, o muy pocas cosas llegaron. No creo que ni las cartas a veces llegaban. Y una perlita que también salió en ese diario en ese momento, que hoy después de muchos años podríamos recordar, dice: cierre y balance. Al aproximarse las 21 horas, hora prevista para el cierre de este programa por muchos motivos inolvidables, se leyó una carta de la esposa del general Mario Benjamín Menéndez, gobernador de las Islas Malvinas. La misma dice: mi esposo defenderá las Islas Malvinas hasta las últimas consecuencias, como asimismo mis 3 hijos que revistan entre los efectivos allí acantonados. Y en ese momento la señora Susana Argüello de Menéndez envió un cheque por 9 millones de pesos. O sea, hoy, después de muchos años, sabemos cómo terminó esto, un 14 de junio, con la rendición de Mario Benjamín Menéndez y todos los muchachos que estaban allí. Sí. También tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Tú mencionabas una campaña importante donde comunicadores se prestaron para realizarla en este clima patriótico. Me parece que hay que rescatar algo acá. No hay que condenar socialmente a aquellas personas que se prestaron para apoyar esto, porque seguramente lo hicieron de buena fe. Y si no lo hicieron de buena fe, también era muy difícil decirle que no a la dictadura. Si tú sos un comunicador, un músico, un cantante, y la dictadura te llama para que lo apoyes y hagas un acto en tal sentido, ¿cómo le dices que no? No, seguramente en ese momento todos estaban convencidos de que estaban haciendo algo bueno, ¿verdad? Además de eso, por más que estés en contra y tengas quizás la lucidez de ver que esto le podría derivar en la legitimación, en legitimar a la dictadura, es muy difícil decirle que no. Hoy en día vivimos en democracia, respiramos democracia, tenemos libertad para expresarnos, para pensar, no somos perseguidos por eso. Pero en ese momento era otro el clima. Y yo no puedo hacer una condena sobre personas que actuaron de esa manera, en ese contexto, cuando yo no sé en un contexto similar cómo voy a actuar. Porque tener miedo, terror, es algo natural. Y ahí existía el terrorismo de Estado, existían espionaje, existía perseguir a los civiles. Entonces, cuando el gobierno te pide algo, en ese sentido, el gobierno ilegítimo, pero que hace el terrorismo de Estado, y tú tienes cierta ascendencia, sos relativamente importante y te lo piden, si te niegas, vas a sufrir seguramente en ese momento, o sea, la televisión estaba intervenida, sí, ATC estaba intervenida. Todos los individuos ejercemos la resistencia o pueden ejercer la resistencia de distintas maneras. Unos quizás se opusieron, no colaboraron en nada con el régimen. Otros no pudieron, no les dieron las agallas o tuvieron miedo y terminaron colaborando de determinadas maneras, aunque no estuvieran de acuerdo. Me parece que esto es importante remarcarlo. Nosotros siempre hablamos acá de los civiles de las dictaduras. Todas las últimas dictaduras en el Cono Sur fueron cívico-militares, tuvieron el apoyo de civiles. Y muchas veces el apoyo estaba por omisión, por no hacer nada en contra, por apoyar, por no hacer nada para estar en contra, porque el miedo existe, y más contra un Estado que ejerce el terrorismo de Estado. Ayer justamente estaba escuchando por radio a la noche un testimonio de personas que eran del interior, un muchacho que había estado en las Malvinas y que después de volver de la guerra estuvo 7 meses encerrado en la casa sin salir y ni siquiera hablar. Entonces después se allegaron algunas personas que eran autoridades de él, algunos militares que se enteraron que él había vuelto y que no salía de la casa ni hablaba ni nada, y lo único que le dijeron que de alguna manera se acercara a algunas empresas que estaban en ese momento, y una de ellas era Loma Negra, que se acercara, que le iban a dar materiales para terminar la casa, porque la casa no estaba terminada, y de esa forma, como esto que decís de esta connivencia entre civiles y militares, Loma Negra le iban a dar algún aporte para que por lo menos este soldado que se zafó de allá
pudiera terminar su casa. Es todo un tema también de cómo se ha tratado a los combatientes de Malvinas por la sociedad, ¿no? Pero bueno, se nos ha ido el programa, Saro. La verdad que estuvo todo muy bien, muy rico. Hablamos de Malvinas, lo intentamos hacer con respeto, sabiendo que es un tema complicado. Yo desde mi lugar de uruguayo lo intenté abordar de la forma más instruida posible y respetando siempre la nacionalidad argentina, la identidad argentina, un tema neurálgico, pero lo veo como una encrucijada. Y además también es cierto lo que nos decía hoy la doctora Laura Ganganelli, que es un tema latinoamericano, Malvinas hoy, y de eso le da mucho más fuerza al justo reclamo argentino. Así que espero no haber herido susceptibilidades de nadie, y lo traté con el mayor profesionalismo que tengo, porque soy docente de historia y lo intenté realizar de esta manera. Así que espero no haber herido ningún tipo de susceptibilidades en la forma de haber tratado este tema tan importante y neurálgico para la identidad argentina.